La Corte Constitucional en la sesión del día de ayer, todo el día, resolvió 10 asuntos de los 17 que tenía a su cargo. El primero de ellos, por el cual se expide el Código Disciplinario Único. La norma demandada fue el artículo 44, en cuanto faculta al Procurador General de la Nación para destituir e inhabilitar a funcionarios, incluyendo los de elección popular. La Corte dispuso que en cuanto al cargo relativo a que esa disposición estaba violando disposiciones de la Convención Americana de Derechos Humanos, que es el artículo 23, dispuso estarse a lo que ya había resuelto en una sentencia del año 2006, que es la sentencia C028, y en lo demás declaró exequible la expresión destitución e inhabilidad general contenida en el numeral primero del artículo 44 por los cargos que se examinaron. Esta sentencia tuvo una decisión dividida. Hubo un grupo de magistrados que salvaron el voto por cuanto consideraron que había lugar a un cambio de jurisprudencia y que para efecto de armonizarla con los estándares internacionales y en particular con la Convención Americana de Derechos Humanos, había necesidad de declarar la inconstitucionalidad de esas facultades por considerarlas desproporcionadas. En segundo lugar, se declaró exequible el artículo 306 del Código Penal, que castiga el delito de usurpación de derechos de propiedad industrial cuando se violan los derechos de obtentores de variedades vegetales. En ese sentido, se declararon exequibles o constitucionales las normas o los segmentos acusados y con respecto a una expresión que dice similarmente confundibles con uno protegido legalmente, se declaró que esa expresión no se podía aplicar al delito de usurpación de los derechos de obtentores de variedades vegetales. La idea es no sancionar a los campesinos que, por ejemplo, cultivando obtengan algunas variedades vegetales y que eso no vaya a constituir un delito de usurpación. En tercer lugar, se inhibió realmente con respecto a las normas del régimen especial de la carrera administrativa de la Contraloría General de la República por considerar que no había cargos bien formulados. En cuarto lugar, se declaró con relación a la ley 1276, que dice en su parágrafo: el recaudo de la estampilla de cada administración departamental se distribuirá en los distritos y municipios de su jurisdicción en proporción directa al número de adultos mayores de los niveles 1 y 2 del CISBEN que se atiendan en los centros de vida y en los centros de bienestar del anciano, en los entes distritales o municipales. Se declaró que esta norma es exequible, es decir, que no se violan los principios de progresividad o de no regresividad por cuanto se hace una distribución equitativa en favor de las personas de la tercera edad. En siguiente lugar, se resolvió el tema de la Ley 100 de 1993, que fue modificada para establecer la pensión familiar en el régimen de ahorro individual con solidaridad, es decir, se trata de personas que no cumplen los requisitos para pensionarse y que por ende tienen derecho a la devolución de los saldos. La ley ha establecido que en esos casos las personas tienen derecho a sumar las semanas cotizadas por ellos mismos y las semanas cotizadas por su cónyuge o compañero permanente, pero exigía esta relación conyugal o convivencia permanente deberá haber iniciado antes de haber cumplido 55 años de vida cada uno. Se consideró que esta disposición viola varios artículos de la Constitución Política y no puede en manera alguna imponerse
esta clase de restricciones porque viola el derecho a la igualdad. No puede ser posible que se le imponga a la persona que solamente puede enamorarse antes de los 55 años de edad o conseguir una persona con quien vaya a convivir permanentemente. Y además la norma está partiendo del supuesto de la mala fe de las personas que se unen supuestamente para conseguir esta clase de pensión familiar. Entonces se retiró del ordenamiento jurídico la exigencia: esta relación conyugal o convivencia permanente deberá haber iniciado antes de haber cumplido 55 años de vida cada uno. Entonces esa expresión quedó expulsada del ordenamiento jurídico. Posteriormente se resolvió una demanda contra el Código de la Infancia y la Adolescencia en el tema relativo a los programas de adopción. Entonces en esos programas de adopción se vincula siempre a un trabajador social y la norma pareciera circunscribirse específicamente a los trabajadores sociales, de manera que para efecto de no vulnerar derechos al trabajo, la Corte declaró exequibles los apartes demandados siempre y cuando se entienda que la expresión trabajador social también comprende a los profesionales en desarrollo familiar, de manera que todos los profesionales en desarrollo familiar tienen derecho a ocupar un escaño en estos comités que se realizan en procesos de adopción. También se resolvió lo relativo a la planta temporal de empleos de regalías en la Contraloría General de la República. Se trata del decreto 2025 del año 2013, que es el que establecía que los empleos de carácter temporal de la planta de personal de la Contraloría General de la República, para todos los efectos, se clasifican como empleos de libre nombramiento y remoción, independientemente del nivel y dependencia en que se ubiquen. Estos son empleos, repito, relativos al tema de regalías. La Corte declaró inconstitucional no solamente el artículo demandado, sino todo el decreto. Se integró normativamente, puesto que se desprende de una ley que había sido declarada inexequible por vicios de trámite la semana antepasada. Entonces queda expulsado del ordenamiento jurídico todo el decreto 2025 del año 2013. En siguiente lugar, se resolvió una demanda contra el artículo 25 del Código General del Proceso. Es la norma en la parte que facultaba a la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura para establecer el monto de las cuantías, la mínima, la menor y la mayor, en cada uno de los procesos. La Corte consideró que en este caso hay reserva de ley y que por ende no puede facultarse a un órgano de la administración, como la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, para hacer lo que debe corresponderle exclusivamente al legislador, y que el tema de las cuantías, por cuanto tiene que ver con debido proceso, con acceso a la administración de justicia, con recursos que se puedan interponer, etcétera, es una norma que puede impactar, esa modificación de las cuantías puede impactar en todos estos temas, incluyendo, repito, el acceso a la administración de justicia. Y también resolvió con relación a otra demanda contra normas de organización y funcionamiento de la Contraloría General de la República, las que establecen su estructura orgánica y fijan el funcionamiento de las dependencias para promover un especial seguimiento con el apoyo de las demás Contralorías delegadas a los recursos estatales destinados a las emergencias y a los desastres. En este caso se consideró que la demanda era sustancialmente inepta y por ende no resolvió de fondo. Una demanda contra la ley 1562, por la cual se modifica el sistema de riesgos laborales y se dictan otras disposiciones en materia de salud ocupacional. En este caso demandaron las expresiones contratante y contratista, porque el demandante consideraba que se estaba asimilando todos los contratos de carácter civil a los de carácter laboral, y que por ende le estaba dando a los contratistas y a los contratantes en esta clase de relaciones, se les estaba dando un tratamiento de carácter laboral y que por ende eran inconstitucionales. La Corte estableció por el contrario
que las disposiciones del numeral octavo, del artículo 55 del decreto ley 267 del año 2000 estaban ajustadas a la Constitución. Tarde estábamos dedicados totalmente al estudio, al análisis de la ponencia que presentó el magistrado Alberto Rojas, que después de unas 2 horas de exposición terminó de sustentar su proyecto sobre el marco jurídico para la paz. Anoche terminamos con un segundo debate sobre ese proyecto, pero el día de hoy, pues al comienzo de la jornada, el magistrado Alberto Rojas anunció que había sido notificado ya de una decisión que se produjo al parecer ayer en el Consejo de Estado, mediante el cual le notificaban que no se había aclarado la sentencia que se produjo afectando la designación de su nombramiento por un vicio de forma en la conformación de la terna con base en la cual él fue elegido. Por esa circunstancia, la Corte hoy en pleno, con la firma de los restantes 8 magistrados, dictó el siguiente comunicado. Bogotá, 17 de julio del año 2014. El magistrado Alberto Rojas Ríos ha manifestado ante el pleno de esta corporación que ha sido notificado por la sección quinta del Consejo de Estado de la providencia que resolvió su solicitud de aclaración del fallo que declaró la nulidad de su elección como miembro de esta corporación y que en consecuencia cesa en el ejercicio de las funciones propias de la magistratura en riguroso cumplimiento de la decisión judicial a partir de su ejecutoria. A pesar de que el Consejo de Estado no ha comunicado formalmente a esta corporación, a la Corte Constitucional, ninguna decisión relacionada con la situación del doctor Rojas Ríos, la Sala Plena de la Corte Constitucional agradece la manifestación del doctor Rojas Ríos, por lo que procederá, conforme al reglamento interno de la Corte, a proveer su reemplazo en forma provisional a efecto de que el trabajo de la corporación no sufra traumatismo alguno. La Sala Plena reconoce y agradece el compromiso y entrega que el doctor Alberto Rojas Ríos demostró durante el tiempo en que se desempeñó como magistrado de esta corporación, así como la gallardía y buen juicio que caracterizaron sus intervenciones y propuestas en los debates que se adelantaron durante el tiempo en que ejerció como integrante de esta Corte al servicio de los altos intereses del país. Firman todos los magistrados de la Corte Constitucional, pues excluyendo al magistrado que ha cesado en sus funciones. De manera que la Corte Constitucional ha hecho un especial reconocimiento por el trabajo que fue denodado, esforzado, de parte del doctor Alberto Rojas Ríos durante el año largo que estuvo vinculado a esta corporación. Creo que no fue inferior a los retos que este cargo le imponen a las personas, que son retos a través de los cuales se sacrifican la familia, el bienestar, la salud, la posibilidad incluso del descanso, y él lo cumplió a cabalidad. Él intervino en todos los debates, no faltó a ninguna sala plena, estuvo pendiente de todas las asignaciones laborales que le imponen el cargo, y participó en los debates de manera muy activa. Se preparó permanentemente para los debates y por esa circunstancia se hizo este reconocimiento. Doctor, ¿esto no genera problemas para el fallo del marco jurídico para la paz que él era ponente en este momento? Bueno, en ese sentido se ha presentado una situación intempestiva que nunca se había presentado desde cuando se creó la Corte Constitucional. En esas circunstancias, a partir de la vacancia definitiva del cargo, entendió la Corte en pleno que quedan suspendidos los términos de los procesos que estaban a cargo del doctor Alberto Rojas Ríos. Por esa circunstancia se convocará a la sala plena para la sesión ordinaria próxima, que es el miércoles de la semana entrante, a efecto de que la Corte provea provisionalmente el cargo
nombre a quién va a ser el reemplazo, esa persona recibirá todos los expedientes que tenía el doctor Alberto Rojas Ríos a partir de cuando tome posesión del cargo ante el presidente de la República, y en consecuencia los términos estarán suspendidos hasta cuando se posesione el reemplazo que designe la Corte Constitucional. Para este caso del marco jurídico para la paz quedaban exactamente 5 días para que la Corte resolviera, de manera que esos 5 días han quedado suspendidos hasta cuando tome posesión del cargo el nuevo magistrado. El día que tome posesión del cargo, al día siguiente se reanudan los 5 días faltantes y la Corte resolverá sobre ese proyecto. Magistrado, el doctor Rojas Ríos también podría ser llamado como un asesor externo, precisamente porque él es el que más conoce este marco jurídico. No. Él entiende que ha cesado en sus funciones, nos dice que pidió aclaración de la sentencia, pero no quiere para nada entenderse con nada que tenga que ver con el funcionamiento de la Corte, porque entiende que lo que tiene que es acatar la decisión.